Estamos en un nuevo video de Balón Irlandés, hoy con el que muchos conocerán ya, Ander Iturralde, presentador y director del podcast de la media inglesa, que vamos a grabar dos videos. Este va a Dos salir videos. primero, pero el otro lo grabamos antes, así que un poco Inception ahí, un poco Christopher Nolan todo. ¿Cómo estás, Ander? ¿Qué tal, Gonzalo? Un absoluto placer estar hoy aquí en Balón Irlandés para hablar de uno de los grandes entrenadores de la historia del fútbol de Irlanda. Ujú, así es, por lo menos carismático, eso no se lo puede negar nadie. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, él fue jugador, obviamente, como la mayoría de entrenadores de ahora un poco se está cambiando, pero de esa época todos eran jugadores. Jugó relativamente pocos cuadros para la carrera que después tuvo de entrenador. Con el City, por ahí, en Irlanda jugó bastante. Sí, la carrera de Mick McCarthy es muy curiosa como jugador porque pues, Ujú. llegó al Barnsley, debutó en el año 1977, pasó allí siete años, temporadas, ascendiendo desde la cuarta división hasta la segunda división, algo bastante meritorio. Luego pasó al Manchester City y en el City, estando en aquel momento en segunda, en 1983 cuando llega, acaban llegando a primera división. Luego está en el Celtic y luego tiene un año, media temporada, digamos, juega un total de 10 partidos, que a mí esto me fascina. O sea, estoy absolutamente maravillado con este dato, que ya lo conocía de antes, pero no deja de maravillarme, que es el hecho de que Mick McCarthy jugó en el Olympique de Lyon, en Francia, en 1989. Era un adelantado a su tiempo, el bueno de Mick. Cosas raras que después también hizo su carrera como entrenador, después replicó en algún momento, ese Sí. tipo de cosas random. Ujú. Porque Este, claro, este Olympique de Lyon diría que en aquel momento todavía no había ganado ninguna liga en Francia, lo cual también suma a la sí, sí, excentricidad. sí. Cosas de, bueno, de Mick. Sí. Y luego en marzo del 92, que yo no había nacido, no sé vos qué hacías en marzo del Tampoco, por 92, lo que sea, tampoco. tampoco. Así que no estábamos vivos para ver el debut de Mick. No, no podemos decir que somos los afortunados que vimos el debut de Mick. Como entrenador, empezó en el Millwall, que un cuadro más adecuado para él creo que no hay. No, Este, no, creo que era un buen sitio en el que mm, empezar sus últimos partidos como futbolista, jugó 35 partidos de liga en Millwall y ujú, luego pasó inmediatamente después al banquillo y pasó ahí nada menos que 4 años dirigiendo cuatro a añitos. los Leones en la jaula. Qué bueno, es un cuadro que creo que desde que, tal vez un poco más en el pasado, pero desde que se fundó está siempre lo mismo. Es un Sí. cuadro que no cambia, parece que siempre está en la Championship, en media tabla de Championship hace Mm, 55 años, así que sí. tampoco se le podía pedir que gane la Champions League, Mm, pero es verdad que joven fue a sí. reemplazar a una eminencia como Jack Charlton en la selección de Mm, Irlanda, que es sí. la mayor leyenda de Irlanda. Ujú. Sí, así es, Y, así es. ujú. Y bueno, después de un par de añitos que no pudo clasificar a los torneos, que no es raro en Irlanda, tampoco es para No. matarlo. En el 2002 logró clasificar al Mundial. Ujú. Es Sí. verdad que tenía una de las mejores selecciones de Irlanda que se recuerda, creo, junto con la de Jack Charlton justamente. Ujú. ¿Qué nos puedes contar de ese Mundial de ese 2002? Aparte de algo que vamos a grabar para más adelante, pero algo muy Sí, notable. sí, sí, que grabaremos más adelante una de las grandes historias de Irlanda en aquel mundial, la razón por la que fueron a aquel mundial sin el que era su mejor jugador en aquel momento, que era Roy King. Es una gran historia esa en la que un día nos tenemos que detener con más precisión. Y sí, en aquel mundial Irlanda viaja a Corea y Japón y juega contra Alemania, Camerún y Arabia Saudí y consigue Ujú. clasificarse para los octavos de final. Bueno, no sé si exactamente sorprendentemente, pero bueno, superando a dos buenas selecciones como Camerún y Arabia Saudí. Y sí, llega a aquella selección con aún así buenos jugadores a pesar de la ausencia final de Roy Keane. Robbie Keane estaba emergiendo, Damien Duff, antes de llegar al Chelsea con el que ganaría dos ligas, si no me equivoco. También tuvo grandes años en Fulham y Blackburn Rovers, un pequeño paso por el Newcastle. Kevin Kilbane también, saliendo en aquella Ujú. época, fue un buen jugador de Premier League, que jugó en Wigan y en Everton varios años. Matt Holland también en aquella época era
un centrocampista bastante efectivo y de bastante buen nivel, que tuvo buenos años en Charlton. Ian Hart también, que Ujú. venía, si no me equivoco, de jugar semifinales de Champions League con el Leeds United. Y Shea Given también apareciendo en aquella época en portería. Era una selección capacitada para competir en el Mundial y que superó la fase de grupos, lo cual en sí mismo ya fue un buen logro para ellos. Y sí, no, creo que Mick McCarthy, más allá del episodio con Roy Keane, al que llegaremos en el futuro, supo entrenar bastante bien a aquella selección de Irlanda. Sí, clasifica como decís. Robbie le hizo un gol a Oliver Kahn, que siempre se recuerda. Mm. Y bueno, lo importante es que, bueno, jugó mundial, España perdió con España, si no me mal recuerdo. Capaz que con Roy King se podía haber llegado un paso más allá, porque esa España no era la España que conocimos después. Sí. Este, Luego se fue al Sunderland, que ya era, hablando de cuadros que siempre son lo mismo, el Sunderland ya era lo que es hoy en día vemos en documentales. Él Ujú. llegó, no lo pudo salvar, pero luego sí ascendió de nuevo, si no mal me equivoco. Descendió y Sí, luego no, ascendió. exactamente. Y diría, ahora no tengo el dato exacto, pero Ujú. diría que batiendo algún récord, no sé si de puntos en aquel momento consigue 94 en el año 2000. No, perdón, consigue 79 puntos, queda tercero. Y luego en el 2005 con el entrenador, si no me equivoco, Ujú. consiguen 94 puntos. Sí, así es. Luego tienen un año muy difícil en Premier, pero 94 puntos fue una temporada esa 2004-2005 en Ujú. la que realmente el Sunderland dejó huella en la segunda categoría, ascendiendo 9 puntos por encima de Ipswich Town, que quedó tercero en el playoff en ese caso. Y sí, consiguió, o sea, después de todo ese paso por Irlanda, 6 años de Ujú. seleccionador, volvió al ámbito de entrenar a un club, del día a día, de la semana a semana, y pese a ese primer descenso, ese primer traspiés, no poder salvar a Inglaterra después de su actuación en el Mundial con la selección, acaba quedando tercero el año siguiente en segunda, en Championship y finalmente ascendiéndoles. Así que sí, fue un buen equipo ese Sunderland. Bueno, como ven, no solo Bielsa rompe récords en Championship, ya lo hacía Mick McCarthy. Exactamente. Y bueno, lo gracioso es que después en un momento lo reemplazaría Roy King como entrenador del Sí, Sunderland, que eso fue siempre... divertido, sí. Y luego pasa por su paso más recordado tal vez, sobre todo por los que empezamos a ver la Premier por esas épocas, por el Exacto, sí. Wolverhampton Wanderers, que no empezó en Premier, pero sí recuerda mucho en Premier. Tuvo un montón de años que uno lo ve en las imágenes y eso y parece que son hace 50 años, que son de la Premier de los 90 o algo así, pero hasta hace poco estaba ahí. Sí, sí, sí. Este, Llega después de ser destituido con el Sunderland en Premier League Ujú. en marzo, el 6 de marzo, hace casi exactamente 15 años. Llega al Wolverhampton ese verano siguiente y acaba pasando casi 6 años en el equipo, y es una de las características más representativas, da la sensación de la trayectoria total de Mick McCarthy, Sí. es el hecho de la cantidad de años que ha pasado en todas partes. 4 en Millwall, 6 en Irlanda, 3 en Sunderland, 6 en Wolverhampton, 6 en Ipswich, 1,5, uno y Sí, poco últimamente como que perdió la tendencia, un pero... poco también irse a Chipre, aquí al Apoel, que creo que lleva como 30 entrenadores en los Ah, últimos 3 meses. ajá. No es lo mejor, pero sí, su trayectoria es interesante en ese caso. Y sí, el Wolverhampton fue también un equipo que estaba un poco ahí encallado en Championship en esa época, y realmente él supo darle forma con los años, tal, ascienden. Sin Sí, portugueses, hay que sí, sin aclararlo. portugueses en aquella época todavía, ascienden, si no me equivoco, en el año 2007, mediante los playoffs, y ascienden a... No, perdón, 2007 no, 2009, 3 años después de Ujú. llegar, sí, sí, Ah, sí, como líderes, como campeones, él sí. prometió que en 3 años lo iba a ascender y lo logró, así que... Y lo logró en el último, en aquel equipo Ujú. que era un equipo bastante divertido, bastante curioso, con Sylvan Evans Blake, fue un jugador que se diluyó bastante rápido, pero que tuvo unos muy buenos años ahí en el Wolverhampton. Kevin Doyle, también ex internacional con la selección de Irlanda. Armó un muy buen equipo en aquellos años, y luego tuvo dos muy efectivos años, muy
muy corajudos años, digamos, Ujú. en la Premier League, salvándose del descenso, quedando decimoquintos y decimoséptimos esos 2 primeros años. Luego todo implosionó el tercer año, pero el mérito que tuvo manteniendo un equipo que quizás no terminaba de tener el nivel en todas las líneas para mantenerse de forma holgada en Premier League, creo que fue notable por parte de McCarthy. Sí, no era el Wolverhampton de hoy en día con sus negocios, así que, Sí, y creo que nos dejó dos momentos de los más recordados, sobre todo el primero uno que estaba dejando unas botellas de agua o algo así, se asusta solo, no sé qué, si vio un sí, fantasma o qué, sí, tienen que sí, sí. buscarlo porque es muy bueno. Y Sí, sí, luego, los archivos de GIFs de Mick McCarthy son muy buenos. y luego obviamente, la mirada, la famosa mirada, La miradita de Mick McCarthy para encandilar a todo el mundo, de ambos sexos. Exacto. Los hombres quieren ser como él y las mujeres quieren estar con él, como se dice. Luego, como ya adelantaste, se fue para el Ipswich, que también hizo un trabajo bastante digno con un equipo de presupuesto limitado, ¿verdad? Creo que Mm, justamente los primeros años que lo hizo muy bien, luego le pasaron factura, que los fans querían eso todos los años y al sí. final, al estar, no sé si cómo recordás ese paso de él por Ipswich. Sí, es el vaso que más claramente recuerdo. Tengo muy vagos recuerdos de Sunderland, un poco más claros de Wolverhampton, pero luego sobre todo de Ipswich, Mick McCarthy. Y sí, ahí creo que lo has explicado bastante bien. Al final, el problema en Ipswich, más todavía que en Wolverhampton o en Sunderland o incluso en Millwall en los Ujú. 90 cuando empezó, era que al final era un proyecto que tenía un techo muy, muy, muy bajo y al final su presencia creo que al final se alargó un tanto más de lo necesario en el sentido de que era alguien cuyo estilo en ese contexto podía salvar al equipo, pero dado que empezó mejor de lo que terminó, empezó teniendo, bueno, primero salvando al equipo, llega a mitad de temporada y lo salva eh, holgadamente en ese primer año que está ahí, luego consigue clasificar a playoffs, también luego, el tercer año, entre medias acaba noveno, séptimo, consigue armar un buen equipo, en el club hay un poquito más de inversión, le salen bien todos los fichajes y eso dejó el listón bastante alto y posiblemente tendría que haber ahí tomado él mismo la decisión de irse, dadas las circunstancias y dada que el Ipswich tampoco iba a decidir invertir más, porque Marcus Evans, su dueño, que ha vendido el club en las últimas semanas, finalmente no en esa época no era alguien dispuesto a llevar al club a ese siguiente nivel. Él se quedó un poco ahí atrapado de, bueno, era un buen trabajo en Championship, pero su carácter un tanto confrontativo con la afición no ayudó en esa situación y creo que al final se acabó quedando más de lo debido, más de lo recomendado incluso para él mismo, pero aún así el equipo no descendió después de marcharse él el año siguiente y de forma bastante lamentable, quedando en último lugar, solo 31 puntos en una liga, recordemos, de 46 jornadas y sí, creo que si bien se quedó más de lo debido, de lo que a él le hubiese Ujú. venido bien, tuvo muy buenos años al principio, una digna salida porque el equipo acabó decimosegundo, sin el estilo más brillante, pero consiguiendo los resultados. Y sí, así que creo que al final la valoración de esa etapa es buena, dado también pues, en el pozo que ha caído el Ipswich, ahora intentando recuperar tracción en tercera división. Justamente lo que decís de su carácter y también de dónde Mm, terminó luego el Ipswich, hay mm, una declaración de él cuando despidieron a Chris Hughton del Brighton, que dice que a él lo despidieron así sin razón del Ipswich y que ahora vean cómo está, qué bien que le salió. Y como mm. diciendo... Sí, la pequeña diferencia es que Tony Bloom es un excelente dueño en el Brighton Ujú. y considera un entrenador muy bueno como Graham Potter, que ahora está en una situación muy complicada Sí. que no tiene ningún sentido, pero Graham Potter lo está haciendo muy bien y en el caso de Switch era lo contrario, bueno, la acaban despidiendo por presión popular más que por otra cosa, en el Brighton no era exactamente así, pero claro, es que el Claro. Brighton los cimientos eran mucho más Pero, sólidos que en pero el él Ipswich. aprovechó para dar el palo, ¿no? Sí, sí, Mick McCarthy, sí, sí. Luego en la selección de Irlanda y más allá de Roy Keane, siempre ha aprovechado para meter los palos ahí de forma no enteramente sutil, que Sí. digamos, pero sí, a él siempre le ha gustado un poco dejar ahí la cuña, su sello, dejar claro quién es el bueno, en este caso él, y sí, sí, Y es divertido. lo otro que hay que hacer es entenderlo porque tiene un acento bastante marcado ahí, Sí, sí, medio sí, sí, irlandés, también. medio de todo, pero bueno. Y Mm. también en el Ipswich tiene justamente le preguntaban por este incidente que mencionamos sobre Roy Keane y se hizo el sueco, como se suele decir, dijo,
No, Mm. no, ¿qué? Yo no me enteré de eso. No conozco a este señor del que usted me habla Exacto. y sí, además es curioso porque Roy Keane pasó varios años como entrenador del Ipswich post Ujú. Sunderland y no fue su sucesor inmediato, pero acabó pues, Mick McCarthy ahí Son una también, así que especie eso fue divertido. de Superman y Lex Luthor, o Batman y Joker, así están siempre vinculados Sí, uno con el otro, ¿sí? exacto. Y luego McCarthy vuelve a la selección de Irlanda a continuación para sustituir a Ujú. Martin O'Neill que había tenido de entrenador asistente a Roy Keane. Exacto, es un enfrentamiento perfecto que nunca va a terminar. Nunca. Este, y bueno, la selección lo hizo bastante bien. Hmm, Venía primero antes de irse, pero de ujú. repente él, porque sí, dijo, hay coronavirus, renuncio. Sí, creo que llegó llegó a un acuerdo con la federación, es Ujú. decir, estaba pactado y estipulado en su contrato que Exacto. intentaría clasificarse para la Eurocopa y de Y clasificarse la disputarla. disputaría hasta el final y Exacto. luego llegaría su reemplazante, dado el coronavirus y cómo se descuadraron todos Ujú. los planes, decidieron ahí partir caminos, creo que la selección, es decir, la federación Ujú. también estaba abierta a esa posibilidad y ya Exacto. poder hacer esa transición. Y luego Mick McCarthy estuvo analizando partidos de la selección irlandesa una vez se marchó por segunda vez, o sea, un poco diciendo que, o sea, sobre todo los partidos en los que perdieron, esto se tenía que haber hecho así, así, así y tal, no sé qué, y básicamente que con él hubiesen ganado, lo cual pues también, nunca viene mal Mick McCarthy haciéndose de más, Obviamente. creciéndose desde la cabina de retransmisión. Es buena esa, si ya saben, en su trabajo, si renuncia, luego cuando salgan las cosas mal, digan, conmigo hubiera salido bien. Exacto. Este, siempre es una buena técnica. Luego, Ujú. justamente, renuncia porque el coronavirus no sé qué, y de repente, de la nada, anuncia lo que vos vos mismo dijiste, el fichaje por el Apoel, que Sí. no vamos a Eh, culparlo porque, como decís, ya tuvo 30 entrenadores, antes él estaba mal, ahora sin él también está mal, Sí, 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 pero no, es decir, la Puel es de estos equipos de esa zona del mar Mediterráneo, digamos, que en el que, bueno, pues, los entrenadores vuelan y pasan ahí cuatro por temporada mínimo. Y sí, parecía que podía armar un proyecto interesante ahí en la playa, el sol chipriota, las ruinas de una civilización pasada, pero al final no fue el caso, le dejaron 8 partidos ahí junto a su innegociable asistente Terry Connor. Ficharon algunos jugadores. Joe Garner, estoy viendo que ahora está Joe en el Apoel, Garner, esto no lo sabía, allá que coincidió con él en Ipswich y que, bueno, que pasó por muchísimos equipos en Inglaterra. Fue internacional en su juventud en las categorías inferiores de la selección inglesa. Lleva 5 goles en 7 partidos, no está mal Garner. ah, mirá, Y no, no, bueno, está mal. buen fichaje que hizo ahí McCarthy, Eh, también algún otro, si no me equivoco, Jack Byrne, Jack Byrne, pobre sí, hombre, que irlandés. era la figura de Jean Rock Rover, Sí. fue con la selección Mm. y fue a la Y Poel. acabó en Chipre. A ver, creo que, a ver, si bien no fueron las circunstancias ideales el hecho de que la hayan Ujú. despedido después, si tienes que dejar tirado a la gente, o si, bueno, tienes que abandonar a la gente porque te echan, Sí. dejarles en Chipre tomando el sol a gente como Garren y Byrne, que no deben haber visto mucho sol en su vida, No, no. creo que no era un mal movimiento para ellos. Creo que les hizo un favor, siguen ahí en el club y puede que se conviertan en pequeñas leyendas, como hizo también un no irlandés, pero también inglés, Matt Derbyshire, que jugó en el Omonia, creo, si no me equivoco, sigue ahí o se ha retirado, pero bueno, es una buena oportunidad para ahí de repente crearte una pequeña leyenda. Estoy viendo que hay otros jugadores ex de Inglaterra, Tenu Hugh, Emilio Ensue y Ben Sahar, así que tremendo la Poel de Nicosia. Una pena que se marchase McCarthy, pero luego, después de la Poel de Nicosia, que parecía, bueno, 8 partidos, ya está acabadísimo Mick McCarthy, Sí. ha tenido su resurgir definitivo. Sí, cuando nadie lo esperaba, cuando todos decíamos, bueno, se tomaron unas vacaciones, se fue de Inglaterra, de Irlanda este año, se fue a Poel este mismo año, ¿Mm? tranqui, Mick descansó un poco, aparece el Cardiff y El lo Cardiff. contrata. El Cardiff que Y lo estaba contrata. medio moribundo, estaba medio peleando, Sí. intentando no pelear por el descenso del Cardiff, y viene El Salvador, Mick McCarthy. ¿Qué pasó ahí? Vos que también solés ver bastante la Championship. No sabría explicarlo. Es una de esas cosas, uno de esos fenómenos sociales, culturales, esotéricos, me atrevería a decir, que han visto a Mick McCarthy de repente dirigir el mejor fútbol de su vida y aupar al Cardiff desde el puesto, no sé si estaban decimoquintos o algo así, cuando llegan, están octavos a 3 puntos
del playoff con una racha de victorias absolutamente espléndida, espectacular. Ha dirigido 11 partidos y ha conseguido 2,27 puntos por partido. La verdad es que, este resurgir ha sido lo más inesperado, pero ha hecho clic con esa plantilla, han conectado con ellos, era la solución, él tenía la fórmula necesaria para que este club, este equipo volviese a funcionar, a carburar en Championship. Y todos están encantadísimos. Él estará ahí, ellos con él, y veremos hasta dónde pueden llegar. Pero es divertido verle ahora en este resurgir, este renacer tan inesperado, y él mismo no haciéndose el sueco en este caso, sino no, el hecho haciendo comentarios así de que bueno, ahora todo el mundo está enamorado de los entrenadores jóvenes y tal y no sé qué, y que el fútbol no se puede reinventar, y ahí está él, demostrando que no hay que reinventar nada, que puedes traer aquí tus métodos de toda la vida, Mick, Sí. y tener resultados espectaculares, y veremos si consiguen el ascenso a la Premier League, pues sería muy divertido de ver. Vamos a ver si justamente se trae a sus amigos de apoder o no y, Sí. y lo Bueno, renovó. de nuevo, yo creo que con el sol y tal, y lo bien que estará viviendo, de hecho, gracias, Mick, por traernos aquí. Tampoco tenemos que estar contigo todos los días, Tampoco, te no, no. apreciamos mucho, nosotros estamos bien aquí. Estamos. Así que sí, sí. Y lo renovaron ya, así que contentos están. Exacto, sí, creo que estaba para hasta final de temporada, o un año y medio, pero creo que solo hasta final de temporada era inicialmente, y ya han renovado 2 años más, así que sí, su trabajo, sus 11 primeros partidos han sido espectaculares, como decía, un grandísimo trabajo, un grandísimo efecto que ha tenido inmediato, de unos resultados brillantes, y habrá que estar expectantes hasta dónde puede llegar ahora que ha cumplido sus 1000 partidos ahora Exacto. con el Cardiff la otra semana, así que sí, es un entrenador que desde luego no ha dejado indiferente a nadie en sus ya casi 20 años de trayectoria. Este, como decís, el otro día contra el Huddersfield llegó a los 1000 partidos. ¿Mm? Se dice pronto, 1000 partidos entrenando. ¿Mm? Este, como para finalizar, el resumen de su carrera, ¿qué te parece él como entrenador, más allá de todas las bromas y todo lo que hicimos, en cuanto a lo meramente de entrenador, digamos? Sí, yo creo que son un buen entrenador, es decir, ahora es quizás un pelín más difícil de calibrar en 2021 cuál es su sitio, porque claro, antes de llegar al Cardiff, pues no hubieses dicho que era un entrenador ya capacitado para conseguir resultados de forma tan constante como se está consiguiendo en Cardiff, porque había llegado a Chipre y luego 8 partidos después había sido despedido en Chipre, pero creo que igual que Neil Warnock estaba al borde del retiro hace 5 años, iba a tener un último trabajo, y aquí sigue 5 años después sin intención de parar, y creo que Mick McCarthy puede tener ese mismo rol en el entrenador, con conceptos relativamente básicos, pero que realmente sabe encontrar esos matices dentro de sus sistemas, dentro de su estilo general, de cómo le gusta entrenar a los jugadores, de cómo le gusta llevar a sus equipos, y creo que es un entrenador que está demostrando que no está acabado, que realmente puede seguir teniendo efecto 20 años dentro de su carrera, 20 años después de haber empezado como entrenador, y sí, que igual un poco que Neil Warnock, como menciono, un entrenador ya veterano, que quizás parecía que no podía volver a tener ese efecto con un grupo de jugadores a este nivel, un alto nivel, como es la segunda categoría inglesa, y ha demostrado que sí, que tiene esa sabiduría, suficiente cintura, suficiente adaptabilidad, porque por mucho que muchos quizás de sus métodos se hayan mantenido de forma relativamente constante, ha sabido adaptarlos, lo suficiente a la actualidad, a Championship en esta temporada, y ahí están los resultados para avalarle. Bueno, un buen resumen de su carrera. Tiene 62 años recién, dentro de todo ¿Mm? todavía es bastante joven Warnock está ya como en 71 o algo así, así por que eso. Así 10 que años más tranquilamente con el todavía bueno de Mick. cuerda le queda y felicitaciones Cardiff por tener a Roy Keane de entrenador dentro de no mucho tiempo. Sí, Este, dentro de 5 años, Roy Keane, efectivamente, ahí con los Bluebirds. Bueno, Ander, muchas gracias por pasarte por el canal. De nuevo voy a dejar todas tus redes sociales para que la gente te siga por ahí. Y nos estamos viendo en próximos videos. Fantástico, Gonzalo, ha sido un absoluto placer. Muchísimas gracias por la invitación. Para su